Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia virtual. Damos inicio en 5 minutos. Damos oportunidad para que las demás personas ingresen a la sesión y comenzamos. Betty, Sí, bueno, oye Betty, ¿y para este ciclo de conferencias nada más tú presentas o habrá más gente? de hecho hubo, yo soy la última de las charlas y hubo todo un ciclo completo de 6 o Ah, 7 ok, charlas que organiza la Escuela de Ciencias de la Salud. ok. Entonces esta presentación nada más va a ser tuya ahorita. Sí, es Ah, correcto. ok. Ah, perfecto. Muy bien, gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad del Valle de México, Campus San Luis Potosí, por parte de la Academia de Nutrición y QFBT. Antes de empezar, voy a dar unos
breves anuncios. Entre ellos, por favor, les pedimos mantener apagado su micrófono a lo largo de la presentación. Si tienen alguna duda o comentario, la pueden escribir en la sección del chat. Nuestra ponente y moderadores tenemos acceso a este chat, por lo cual podemos responder sus dudas. Podemos presentar las dudas a la conferencista y ella podrá respondernos. Las preguntas se van a estar resolviendo hasta el final. ¿Sí, verdad, Berta? Hasta el final de la... Tienes apagado tu micrófono, Berta. Ah, perdón. Como quieran, si gustan interrumpir en algún momento, no tengo inconveniente. Muy bien, aquí pueden levantar la mano. Viene también la sección de levantar la mano, entonces para que nosotros podamos ver sus preguntas. Tengo el gusto el día de hoy de presentar a nuestra ponente, la maestra en ciencias Berta Guadalupe Rueda Sarasua, quien nos va a hablar sobre la genómica en la medicina actual. Les voy a presentar su breve reseña. Berta es químico farmacobióloga por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y tiene una maestría en ciencias en neurobiología por la UNAM. Actualmente es estudiante de doctorado del Instituto Nacional de Medicina Genómica en coordinación con la UNAM. Desde el inicio de su vida académica ha tenido un genuino interés por la genética y la farmacología humana. Fue miembro del equipo de farmacia clínica en el Hospital de Beneficencia Española y ha realizado diversas estancias de investigación en la UASLP, Cinvestav y UNAM. A lo largo de los últimos años se ha especializado en el estudio de la genómica del cáncer, usando tecnologías de secuenciación de nueva generación, así como análisis bioinformáticos y de biología molecular. Muchas gracias, Berta, por haber aceptado darnos esta charla y cedo el control de la sesión para que puedas presentarnos. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues como ya mencionó Miriam, creo que algunos de aquí ya me conocen, otros probablemente no, pero bueno, no importa. La cosa es que hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos. La genómica es algo que me ha llamado la atención desde que tengo memoria, fue una de las razones por las cuales escogí la carrera y hoy hay personas que a lo mejor ya saben mucho de esto y trabajo con ello, y hay personas que a lo mejor no tienen mucha idea. Entonces, esta es una charla muy general donde espero contagiarles un poco de ese amor que tengo yo por la genómica y que puedan entender un poquito de qué se trata, qué es lo que representa, etcétera. Entonces, pues bueno, sin más por el momento, vamos a iniciar esta charla. Iniciamos hablando de genómica. La ciencia dice que este chimpancé y yo somos 97.7, 98% iguales. Bueno, pero ¿eso es mucho o es poco? En realidad, pues si le preguntamos a mi dentista, ella va a esperar que sea muy poco. Sin embargo, pues es bastante relativo. Por ejemplo, nosotros tenemos prácticamente el doble de genes de los que tienen las moscas. Eso, pues, es de esperarse, ¿no? Las moscas son pequeñitas y son mucho menos complejas que nosotros. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, a pensar en el arroz, en los granos de arroz, estos tienen más del doble de los genes que nosotros tenemos. Y entonces, pues, ¿qué significa esto, no? Entonces vamos a adentrarnos un poquito más acerca de estos aspectos. Berta, disculpa que te interrumpa. Tu presentación se sigue viendo en la primera diapositiva. Ah, ok, permíteme. Corrijo eso. No sé por qué, Miriam, a ver. Estamos viendo tu programa. No se veía en pantalla completa. A ver. Ahora sí, ¿están viendo la segunda? Sí. Vemos la segunda, pero no está en pantalla completa. Ok, ese es un pequeño detalle. Segunda. Sigue sin verse en pantalla completa, ¿cierto? Cierto. A ver si entramos acá, seguimos sin verlo. Bueno, ahí más o menos creo que se puede observar. Ahí se ve bien. Gracias. Sí, ya se ve bien. Perfecto.
Bueno, entonces voy a continuar. Sin embargo, pues siempre hay como una buena y una mala noticia, o siempre hay dos formas de ver las cosas. Entonces, hablando de genómica, lo que podemos observar es que, oh, y ahora ya no puedo cambiar. Es que así como tenemos esa similitud con un chimpancé, la misma ciencia dice que Scarlett Johansson y yo prácticamente somos la misma persona con un 99.98% de similitud entre ella y yo. Esa información como que ya me empieza a gustar un poco más. Bueno, pero entonces nos preguntamos qué es el genoma como tal. El genoma es como si fuera un manual de instrucciones en el cual podemos tener toda la información acerca de la construcción, funcionamiento y reparación de un ser humano. Todo en ese pequeño librito, que no es tan pequeño del todo. ¿Cómo está codificado? Es como si el alfabeto que compone este manual tuviera solo 4 letras, A, T, C y G, que son las 4 bases nitrogenadas. Pero bueno, ¿cuánto o qué tan largo es? Se dice que en cada célula nosotros tenemos aproximadamente 3 billones de letras que componen el genoma humano. Si nosotros extrajéramos todas estas letras y las pusiéramos uno después de la siguiente, entonces de todas nuestras células, lo que tendríamos es que podríamos recorrer la distancia de la Tierra a la Luna aproximadamente unas 6,000 veces. Entonces, es incluso difícil poder imaginar esto y saber que todo esto cabe dentro de nuestro cuerpo, pues es algo que es difícilmente imaginable. ¿Y dónde está? ¿Dónde cabe toda esta información dentro de nuestro cuerpo? Bueno, aquí está la respuesta un poco. Tenemos a Ryan Gosling y sabemos que él está hecho de millones de células. Cada célula, como podemos observar, tiene un núcleo. Y en ese núcleo tenemos algo que llamamos cromosomas. Nosotros, como seres humanos, tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 46 en total. ¿Por qué pares? Porque tenemos una copia que es heredada de nuestra madre y una copia que es heredada de nuestro padre. Y tenemos el par 23, que es el par sexual. Es lo que determina si somos hombres o somos mujeres. No sé si alguna vez han escuchado, que yo creo que no, porque esas cosas del machismo ya no suceden aquí en México, pero que hay un marido que le dice a su esposa que por su culpa tiene puras mujeres. Pues eso es completamente falso. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos un cromosoma X y otro cromosoma X, entonces solo podemos heredar cromosomas X. Sin embargo, los hombres tienen X y tienen Y, entonces depende del espermatozoide que fecunde el óvulo que podamos tener. Si nos dona una X, va a ser una niña, si nos dona una Y, entonces va a ser un niño. Entonces, cuando escuchamos esto, vamos a saber que es una completa falacia. Entonces, volviendo a los cromosomas. Tenemos el ADN, que es donde está o donde se encuentra toda la información acerca de nosotros, y este se va enrollando y enrollando y enrollando y enrollando y compactando en estos pequeños circulitos morados que se llaman histonas. Entonces, es como cuando nosotros nos queremos ir de viaje y a fuerzas queremos que quepa el traje de baño, el vestido para el día, el vestido para la noche y toda esta serie de prendas para completar los outfits perfectos. Pero solo podemos llevar una maleta. Entonces, ¿qué hacemos? Los empezamos a enrollar y a doblar y a enrollar y a doblar para que quepan. Lo importante es que quepan. Así parecido funciona el ADN. Entonces, vámonos acercando un poco más a lo que es el ADN o ácido desoxirribonucleico, si es que quieren sonar más inteligentes o interesantes. Para empezar, tenemos dos tipos de ADN. El ADN mitocondrial, que es un ADN chiquitito. Es un ADN circular y es heredado únicamente por nuestra madre. Ese está muy relacionado con la forma en que las células obtienen su energía. Y por otro lado, tenemos el ADN nuclear, que es normalmente cuando alguien habla de ADN se refiere a este. Este, como ya habíamos dicho, son dos cadenas que están entrecruzadas formando esta doble hélice, donde tenemos estas 4 letras que mencionamos al principio, que se acoplan C con G y A con T, y entonces ahí está codificada toda la información que necesitamos. Nuestra información se clasifica en genes, y los genes son fragmentos
de ADN que van a dar lugar a una proteína. Las proteínas sirven para todo lo que se nos ocurra. Hay proteínas de estructura, hay proteínas que ayudan al funcionamiento, hay proteínas de todo tipo. Entonces, tenemos un gen que está hecho o está construido de ADN, posteriormente se copia a un tipo de ácido nucleico que llamamos ARN, y estos ARNs finalmente van a ser convertidos en proteínas. Bueno, entonces, nosotros como seres humanos tenemos aproximadamente entre 20 y 25,000 genes. Sin embargo, hablamos de que existen, al menos en el proteoma, están reportados más de 300,000 proteínas. Ahí como que ya no nos están saliendo las cuentas muy bien. ¿Cómo? Es que tenemos 20,000 genes y al final, si ya habíamos dicho que prácticamente un gen codifica como para una proteína, al final terminamos con 300,000 proteínas. Pues funciona más o menos de la siguiente manera. Lo que podemos ver hasta arriba, donde dice ADN, es una serie de cajitas. Esto es lo que sería una representación de un gen. Este gen tiene exones, que son las cajitas de colores, e intrones. Para poder pasar a ARN y poder codificar a una proteína, se van a combinar estas cajitas de colores, que son exones, y entonces van a formar proteínas diferentes. Esto es como ese capítulo icónico de Los Simpson, donde Marge tiene su vestido Chanel. Entonces, tiene un vestido y, sin embargo, cortando y pegando partes de uno y de otro, al final tiene varios outfits distintos. Bueno, de estas partes del ADN que corresponden a la formación de proteínas, esto representa aproximadamente un 2% de todo el ADN que tenemos en el cuerpo. Y entonces, ¿qué onda con ese 98%? En realidad es una parte chiquitita lo que nos sirve para las proteínas, y las proteínas es lo que usamos para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Pues ese 98%, una parte está dedicado a la regulación de los genes, otra parte son, por ejemplo, fragmentos de virus que estuvieron infectando en algún momento y entonces que se copian. De hecho, eso es casi un 10%, o sea, 5 veces más lo que tenemos que lo que produce proteínas. Y también pues, hay otro tipo de elementos como lo que forman los ribosomas, que son las fábricas para las proteínas, que no son propiamente proteínas. Tenemos RNA de transferencia, entre otras cosas. Y hay una parte de ese ADN que en realidad no sabemos muy bien de qué se trata ni para qué sirve, pero pues tendremos que averiguarlo en algún momento. Ahora otra pregunta importante. Ya sabemos que todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información, pero entonces, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué no es lo mismo una célula del corazón que una célula del cerebro o que una célula de la sangre? Sabemos por sus funciones y todo que son completamente distintas, incluso sus formas son diferentes. ¿Cómo es que se da esto? Bueno, pues esto es una ejemplificación muy simple. Por ejemplo, tenemos una célula 1 y una célula 2 y tenemos 3 genes cualesquiera que decidí ejemplificar aquí. Entonces, si bien los 3 genes están presentes en las 2 células, tenemos diferente cantidad de cada uno de ellos. Diferente cantidad me refiero a diferentes proteínas o de unas tenemos a lo mejor mucho, de otras poco, de otras nada, etcétera, de cada uno de los genes. Estas diferencias son lo que van a hacer las diferencias en las células. Los simbolitos que les puse aquí es porque podemos imaginar que el ADN es como si, o los genes es como si fueran cortadores de galletas. Entonces, nosotros tenemos los mismos 3 cortadores que tienen la posibilidad de hacer galletas en forma de corazón, galletas en forma de luna o en forma de trébol. Sin embargo, va a ser como podemos tener muchas galletas de corazón o muchas de luna, o mejor no me gusta tanto la luna, entonces mejor muchas de trébol, y entonces así se establecen las diferencias. Esto nos lleva al concepto de epigenética. La epigenética en gran parte sirve para poder decirle a las células cuáles genes se van a expresar y qué tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Pues con marcas epigenéticas. Pueden ser simplemente que le pone como una estampita y dice, oye, no, no quiero que se esté reproduciendo o que se reproduzca poquito, o sea, que se exprese poquito, mucho, que interfiera, por ejemplo, que estorbe y que es como si tuviéramos un niño chiquito y nosotros
por esto del COVID estamos encerrados y necesitamos un ingreso extra y decidimos hacer galletas. Pero entonces el niño está ahí molestando. Entonces justo se pone sobre la parte donde estamos poniendo las galletas de corazón y entonces nos esconde el cortador de galleta de corazón. Pues como llevábamos mucha prisa y nosotros lo que tenemos es que producir galletas, entonces probablemente pues no le hagamos caso al cortador de corazón y agarremos el que esté más a la mano, que podría ser la luna o el trébol, y entonces así se va a ver como una expresión diferente, dado un caso o lo otro. Entonces, en ese caso, el niño chiquito serían estas marcas epigenéticas, por llamarlo de alguna manera. Hasta aquí sabemos que los genes son importantes y que prácticamente de los genes y los marcadores epigenéticos dependen un montón de cosas en nuestro cuerpo, y no solo en el nuestro, sino el de todas las especies. Y que hay mucha información codificada ahí y que es de suma importancia. Esto es algo de lo cual los científicos ya se habían dado cuenta. Por ahí de los años 80, finales de los 80, pues decidieron que era necesario para el avance de la ciencia el poder saber qué onda con el genoma, poder saber cuál era la secuencia consenso y poder saber, por ejemplo, las coordenadas de los genes, saber que del 1 al 100 está el gen del color de ojos y del 200 al 300.000 está el gen de, no sé, de la insulina o de cuestiones importantes. Entonces, surgió esto que se llama el proyecto del genoma humano. Este proyecto duró 13 años oficialmente, costó 3.8 billones de dólares. O sea, eso es un mundo de dinero. Colaboraron 20 centros de investigación, correspondientes a 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Francia, Alemania y China. Y bueno, fue un esfuerzo en conjunto, fue un parteaguas impresionante en el área de la genómica y obtuvimos lo que llamamos el genoma de referencia, que es como, pues sí, es justamente una referencia, es lo que nos dice cuál es la secuencia consenso y con base a eso nosotros podemos hacer diversas comparaciones. Carísimo. Ya vimos que salió muy caro. Bueno, en esta gráfica lo que podemos ver es cuánto cuesta o cuánto ha costado la secuenciación de un genoma a lo largo del tiempo. En el 2003 aproximadamente dijimos que fue cuando se acabó el proyecto, cuando dieron por finalizado el proyecto del genoma humano. En ese entonces los costos eran de 100 millones de dólares por genoma. Ahorita en la actualidad, 2019, ya podemos tener una secuenciación de un genoma de esas 3 billones de bases por aproximadamente $1,000. Se ha vuelto algo mucho más accesible, y pues al final eso es algo bueno porque pues conforme pasa el tiempo se van desarrollando nuevas tecnologías que nos van ayudando a que cada vez sea más barato el poder tener acceso a este tipo de información y por lo tanto que se pueda usar más fácilmente. Dentro de estas tecnologías se resaltan estas que llamamos NGS, que son tecnologías de secuenciación de nueva generación. ¿Para qué sirven o qué es lo que hacen? Nosotros tenemos el ADN de algo que nos interese, por ejemplo, una célula cancerígena. Entonces, lo que hacemos es extraerle todo el ADN, que es toda la información que nos interesa, la partimos en cachitos, la metemos al aparato y ese aparato nos va a decir cuál es la secuencia letra por letra de cada uno de los fragmentos y entonces nosotros a partir de ahí podemos analizar un montón de cosas. Hay tecnologías de segunda generación y tecnologías de tercera generación y cada una tiene características distintas que pueden ser más útiles dependiendo de lo que a nosotros nos interese. Entonces, ¿qué se puede hacer con las tecnologías de nueva secuenciación, de nueva generación? Pues tal como dice mi amigo aquí en la esquina inferior, se pueden hacer muchísimas cosas. Estos son algunos de las aplicaciones que más se han usado de este tipo de tecnologías. Por ejemplo, los ensambles. Supongamos que yo soy un científico que sale a campo y entonces encontré una especie de lagartija súper exótica en un volcán que tiene características súper importantes para mí. Sin embargo, pues todo lo que hay, o la mayoría de las cosas de secuenciación que hay, pues están relacionadas con humano, obviamente, porque nuestro interés somos nosotros mismos,
por ejemplo, de ratón, que es algo que se utiliza mucho en la ciencia como análogo del humano en ciertos aspectos, pero a nadie en la vida se le va a ocurrir secuenciar, aparte de ese investigador que tiene ese interés particular, pues nadie se le ocurrió antes poder secuenciar ese organismo. Entonces, estos ensambles lo que hacen es que tú puedes agarrar una muestra de ADN de esa lagartija súper exótica y entonces armar como un rompecabezas, tener todas esas piezas y tú definir cuál es el genoma completo y que sería el rompecabezas completo y entonces sí enfocarte en lo que sea que te interese. También nos sirve, por ejemplo, para analizar cosas de epigenética. Habíamos dicho que la epigenética nos ayuda a decidir qué genes se expresan y qué genes no, dónde están las marcas, etc. Con estas tecnologías también podemos saber qué tipo de marcas y exactamente en dónde están colocadas esas marcas dentro de los genes, que son, al decir esta marca está aquí, es porque esa región sirve para eso, o que esa región es importante para la regulación del gen. Podemos tener análisis de variantes, que las variantes pueden ser mutaciones que pueden estar relacionadas con alguna enfermedad o con alguna característica importante, pero también pueden ser, por ejemplo, polimorfismos, que la diferencia entre una mutación y un polimorfismo es que el polimorfismo está presente en una gran parte de la población y no necesariamente está relacionado con alguna deficiencia o con alguna enfermedad. Por ejemplo, es como decir que yo tengo el cabello muy lacio mientras que otra persona lo tiene chino. Ok, somos diferentes. Son esas diferencias humanas que hay, pero que no necesariamente significan que voy a tener una enfermedad o que vas a tener una enfermedad. Por otro lado, también tenemos estos análisis de microbiomas que actualmente están muy de moda, echarle la culpa a los bichos, donde han salido muchos artículos donde se relaciona, por ejemplo, que el cambio de humor en realidad se debe porque las comunidades de microorganismos que habitan en tu cuerpo tienen más de una bacteria que de otra, ¿no? Cuestiones que el Alzheimer o que algún otro tipo de enfermedades también están relacionadas con qué tipo de microorganismos tengas como parte natural de tu cuerpo. Y entonces este tipo de análisis también se realiza por medio del uso de estas tecnologías. Y otro, que también es muy importante, es estos análisis de expresión. Justamente el encontrar las diferencias de qué genes se están expresando versus en dos momentos diferentes. Por ejemplo, en tratamiento, con un tratamiento contra otro. Entonces sabes que cuando le das este medicamento se expresa más este gen que este otro. O, por ejemplo, identificar entre un tejido normal y uno con cáncer, cuáles son los genes importantes en el cáncer para después de ahí pues, decir, bueno, entonces me voy a ir a atacar específicamente esos genes. Y pues ya metiéndonos más como a las enfermedades, en general pues hay hay muchos tipos de enfermedades y muchas clasificaciones, pero ahorita voy a hacer uso de unas en específico. Tenemos las enfermedades genéticas, que por lo general los genes que tú tienes van a definir que tengas una enfermedad y va a ser el factor más importante para estas. Y sin embargo, hay otras enfermedades que se les denomina enfermedades complejas, que son complejas porque en realidad sí tienen un factor genético, pero también hay otro tipo de factores que son igual de importantes o que son muy importantes y muy relevantes, como puede ser el tipo de nutrición que tú tengas, cómo te alimentes, si tu estilo de vida, si haces ejercicio, no lo haces, qué tipo de ejercicios haces. Todos estos factores van a influir. El medio ambiente, si hay contaminación, qué tipo de contaminación es, el estar expuesto a contaminantes específicos puede provocar que haya mutaciones en las personas y por lo tanto desencadenar una enfermedad, o simplemente también puede tener un efecto sobre la modificación de la epigenética, o sea, la modificación de eso que dice si se expresa o no se expresa. El estrés también es un factor muy importante en todas las enfermedades. Al final, cuando nosotros estamos estresados, nuestro cuerpo está en shock, entonces empieza a echar a andar un montón de mecanismos para poder compensar, no entiende nada, es una confusión total y esto también puede influir muy importantemente en muchas enfermedades. Entonces, volviendo un poco a las enfermedades genéticas, que son las que tienen un factor muy importante basado en nuestro ADN y la secuencia que nosotros tenemos lo que es la terapia génica. Muchos hemos escuchado como de eso, pero no tenemos muy claro de qué se trata. Y bueno, todo el estudio, estos billones de dólares y todo lo que se ha invertido, pues de algo tiene que servir, ¿no? O sea, tenemos que encontrar cómo es que nos va a ayudar a nosotros como seres humanos. Y entonces la terapia génica tiene
3 aproximaciones generales. Nosotros ya dijimos que es para enfermedades genéticas, entonces hay un defecto en alguno o varios genes. Vamos a suponer, tenemos una mutación que afecta un gen específico y que por lo tanto nos hace desarrollar una enfermedad. Entonces tenemos 3 opciones. Una, reemplazar ese gen que está defectuoso por uno que esté funcional, inactivar el gen defectuoso, o sea, silenciarlo y dejar que el resto de la maquinaria se encargue y que pueda recuperar esa funcionalidad, pero por mecanismos alternos, o bien introducir, no sé, a lo mejor un nuevo gen o algo que pueda apoyar a que pueda ayudar a la función o que pueda apoyar a este tipo de gen defectuoso de alguna manera y que pueda mejorar el estado de salud de las personas que tienen esta enfermedad. Pero bueno, suena muy bonito y lo que queremos saber es cómo hacemos eso. O sea, ¿cómo hacemos para meter un gen en una célula? Para empezar, las células no van a dejar que metas un pedazo de ADN nada más porque a ti se te ocurre. Entonces necesitamos encontrar una forma para que la célula permita esa entrada o que podamos introducirlo o incluso insertarlo dentro del genoma para que no tengas que introducirlo cada vez, sino que conforme se dividen las células o conforme el resto de la vida de la célula, pues siga produciendo esa proteína sana que tú quieres. Normalmente esto se hace por medio de vectores, que es justamente como ese medio de transporte. Es como usar un caballo de Troya. Entonces, pues, ¿qué conocemos que actúe de esa forma y que inserte de forma natural el material genético a una célula? Pues los virus. Los virus es una de las cosas más usadas para este tipo de acercamientos porque de forma natural ellos ya hacen eso. Ellos ya introducen material genético en células. Entonces, lo que hacemos es tomar virus, quitarles todo el material genético que está relacionado con la infección propia del virus, le metemos el cacho de ADN, que es lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, reemplazar, y entonces sí los mandamos a infectar las células. Entonces, van a infectar las células porque van a introducir el material genético, pero no van a provocar enfermedad porque en realidad el gen del virus o el genoma del virus ya no está dentro de ese virus. Usamos solo como el caparazón. Bueno, ahorita se han estado desarrollando otros tipos de entradas, pero hasta la fecha este es como el más común. Ahora, igual volvemos a hablar de teorías, de cosas que suenan bien bonitas biológicamente, pero ya existen, se pueden usar. ¿Cómo podemos nosotros tener acceso a una terapia génica? Bueno, en general, la mayoría de las terapias génicas pues están en una fase de ensayos clínicos. Entonces, la única forma de poder acceder a ellas es entrando o siendo parte de un protocolo clínico. Sin embargo, hay unas pocas que ya han sido aprobadas por la FDA y estas son algunas de ellas. También es importante saber que no todas las enfermedades podrían tratarse con este tipo de acercamientos. Entonces, les voy a explicar, por ejemplo, la primera. Esta que dice CAR-T. Bueno, esta célula es un linfocito T, que es una célula, un glóbulo blanco, parte de nuestro sistema inmune, de la defensa general del cuerpo, y se considera que de los glóbulos blancos es como el general. Es el que marca las órdenes al resto del sistema inmune para poder defendernos tanto de infecciones virales, bacterianas, incluso de cuestiones relacionadas con nuestro propio cuerpo, como el cáncer. Entonces, por ejemplo, este acercamiento lo que hacen es que extraen este tipo de células de un paciente, después hacen uso de la ingeniería genética, modifican los receptores y entonces los hacen como si los programaran para poder reconocer una proteína propia de algunos linfomas o leucemias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya le dan como su entrenamiento, lo regresan a la sangre del paciente, no va a tener una respuesta de rechazo como un trasplante porque son tus mismas células, y lo que va a hacer es que va a estar ya programado para buscar células cancerígenas. Entonces, encuentra las células cancerígenas, las marca y por mecanismos naturales que tienen nuestras defensas naturales del cuerpo, entonces los mata. Entonces, las personas que tienen este tipo de enfermedad, alguna leucemia o linfoma, pues pueden tener muchos mejores resultados haciendo uso de este tipo de terapia. Tenemos, por ejemplo, también relacionado con sangre, estas que se llaman hematopoietic progenitor cells. Estas células son células progenitoras que vienen, por ejemplo, de cordón umbilical. Entonces,
cuando hay un paciente que tiene algún problema relacionado con sus componentes sanguíneos, lo que hacen es utilizar este tipo de células, que son células, no son propiamente células madre, pero son células que todavía tienen como la posibilidad de reproducirse, de producir células sanas, para poder contrarrestar este tipo de efectos provocados ya sea por algún tratamiento muy agresivo o simplemente por una enfermedad relacionada con cuestiones de la sangre. Tenemos también, por ejemplo, en este caso, enfermedades como la retinitis, que es una distrofia de la retina, y entonces como a alguien se le ocurrió analizar los genes y hacer uso de estas NGS y hacer todo lo que ya hemos mencionado hasta ahorita, llegó a la conclusión de que esta enfermedad es causada por una mutación o una variabilidad en este gen, que se llama RPE65. Entonces se dio cuenta de que cuando había una falla en ese gen, entonces provocaba este tipo de retinitis que provoca severa y que es algo importante. Entonces, esta terapia en lo que consiste es justamente en meter una versión correcta de este gen en estos virus y entonces introducirlos a la retina, y a partir de este hecho, pues ya se van a continuar produciendo esas versiones sanas de este gen y por lo tanto ya no va a progresar la enfermedad. Y el cuarto ejemplo que tengo aquí, este es una terapia génica basada en fibroblastos autólogos. ¿Qué son los fibroblastos autólogos? Bueno, los fibroblastos son un tipo de célula muy especializada de lo que llamamos tejido conectivo, que son los encargados, por ejemplo, de producir fibras como el colágeno y la elastina. Seguro todos aquí han escuchado el colágeno y la elastina, ¿no? Está en todos los anuncios de cuidado de la piel y demás. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Igual, obtienen este tipo de células de un paciente en particular, les dan un tratamiento in vitro y posteriormente las regresan, y estas ya se encuentran un poco más activas en la producción de este tipo de fibras que son importantes, y esto pues es muy útil, por ejemplo, en algunas enfermedades como los melanomas, que son un tipo de cáncer de piel, con cuestiones de pacientes que sufren quemaduras, etcétera. Pero bueno, hay prioridades. Y una cosa es el cáncer, pero hay cosas mucho más importantes como el antienvejecimiento. Entonces, ahora justamente es uno de los terapias de medicina regenerativa que se están utilizando actualmente para prevenir estos efectos del envejecimiento y que se produzcan de manera natural por nuestras propias células esas fibras que dejan de producirse naturalmente conforme pasa el tiempo. Y bueno, otra de las nuevas tecnologías que son como muy famosas, porque por todos lados las escuchamos, que es el famoso CRISPR-Cas. Pues este CRISPR-Cas es una herramienta de edición genética. Coloquialmente hay muchas personas que lo llaman las tijeras del genoma. ¿Y qué es lo que puedes hacer esto? Puedes hacer como si pudieras hacer parches. Entonces puedes decirle, ¿sabes qué? Quiero que vayas exactamente a esta coordenada, me cortes este cachito de ADN, lo sustituyes por este otro, lo remiendas y listo. Es un parche genético maravilloso que si nos ponemos a pensar, entonces las posibilidades de esto son pues son muchísimas. O sea, prácticamente podríamos modificar la región que se nos viniera en gana de una forma relativamente sencilla y relativamente barata. Pero bueno, ¿qué tan real es esto o qué tanto se ha usado en la actualidad? Porque como siempre, toda la teoría es preciosa, pero ya cuando lo vamos tratando de hacerlo en el laboratorio, las cosas no siempre salen como nosotros esperamos. Dentro de estas enzimas que se llaman Cas, pues son una familia de enzimas que provienen de ciertas bacterias. Y estas familias, pues como todos, tienen miembros distintos que funcionan de una manera muy similar, pero tienen características particulares. Entonces, por ejemplo, tenemos esto. Podemos ver esta imagen de arriba, que yo creo que si les pregunto, todos saben qué es eso, porque es trending topic de los últimos meses, es la razón por la cual estamos teniendo esta charla en línea, es la razón por la cual estamos encerrados, siendo muy responsables de no salir a menos que sea estrictamente necesario y tomando todas las precauciones necesarias. Este es el virus SARS-CoV-2, que es el que provoca la enfermedad del COVID-19. Entonces, ¿qué tiene que ver el SARS-CoV-2 con CRISPR-Cas?
En el Broad Institute, ellos desarrollaron una prueba diagnóstica. Esta prueba diagnóstica se llama Sherlock y lo que hace es que usa el CRISPR-Cas para poder, como un método de diagnóstico. Tenemos una muestra, si tiene genoma viral, entonces se va a realizar una amplificación y posteriormente el CRISPR-Cas, si encuentra esa región, entonces va a hacer unos cortes, como habíamos dicho que era como tijeras, que van, al hacerse esos cortes, genera como una, pues sí, es su forma de reportar que está presente el virus. Luego, con estas tiritas que funcionan tipo como las pruebas de embarazo, si tienes las dos líneas, significa que sí hubo corte y entonces que por lo tanto es una prueba positiva, y si no está la rayita es porque nunca encontró la secuencia y por lo tanto nunca cortó y por lo tanto es algo negativo. Es una prueba muy sensible, muy específica, es muy rápida y no requiere de tantos equipos muy especializados para poder realizarla. Entonces, actualmente sigue en desarrollo, hay muchas propuestas, todavía no está como aprobada por la FDA, pero se ha demostrado que funciona de una manera muy efectiva. Nuestro segundo caso es esta foto de He Jiankui, que es un investigador chino. No sé si alguien escuchó del caso, a lo mejor sí, muy probablemente sí. Es un caso de 2018. Bueno, este investigador, ¿qué onda con él? Resulta que él utilizó esta herramienta de CRISPR-Cas en embriones humanos. Él lo que hizo fue modificar genéticamente los embriones para poder hacerlos resistentes o inmunes al VIH. Ahora, ¿por qué causó tanto revuelo esta investigación? Pues todos dicen, pues qué padre, ¿no? O sea, puedo tener bebés que sean inmunes a la enfermedad, pues entonces eso es algo muy bueno. Sin embargo, pues hay muchas cuestiones éticas que están relacionadas con este tipo de avance. De manera muy general, pues sí es un avance importante porque estás usando una herramienta en humanos, pero tiene muchas implicaciones éticas. Por ejemplo, nosotros no podemos estar seguros de que esos bebés que nacieron, o sea, eran un par de gemelos, realmente son inmunes o no al VIH, a menos que los expusiéramos al virus. Y eso, pues, es completamente inaceptable, no se puede. Ahora, no era un riesgo que tuvieran los bebés por sí mismos, o sea, no era algo que estuviera como amenazando su vida, simplemente era como una ventaja que podían llegar a tener. Y otra, es algo que no se ha hecho. Entonces no sabemos en realidad si en un futuro va a tener alguna repercusión importante en estos bebés. Entonces, ¿cómo? O sea, imagínense que ya nacen nuestros bebés, que no era necesario hacer ese procedimiento y a los 18 años desarrollan una enfermedad congénita súper devastadora que los mata en 3 meses y que no hay tratamiento. O sea, ¿realmente vale la pena? Eso no lo sabemos. Y siempre que nosotros estamos investigando algo, yo sé que como científicos somos muy curiosos y queremos saber cómo funciona todo y demás, pero como dicen en esa película de Spider-Man, un gran poder es una gran responsabilidad. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Debe haber comités de ética, debe de haber esa evaluación de todas las perspectivas posibles para poder dar paso a las investigaciones que nosotros queremos hacer. En este caso, pues este científico fue relevado de su puesto en la universidad donde trabajaba, tuvo que pagar una multa altísima y creo que lo condenaron al menos a pasar unos años en la cárcel debido a estas buenas intenciones que tuvo. Entonces, bueno, hasta aquí pues ya vemos como muchas herramientas que tenemos del uso y el manejo de cuestiones genéticas. Y con este tipo de acercamientos, pues el límite es nuestra imaginación. O no, en realidad el límite son el presupuesto que tienes, del dinero que te puede dar CONACYT o cualquier asociación. Y normalmente eso es lo que nos limita. Pero bueno, de cualquier forma podemos soñar con hacer investigaciones en estas ramas. Otro acercamiento de la medicina actual que tiene relación a lo mejor un poco con el anterior es esto de los bebés de 3 padres. No sé si se acuerdan que cuando hablamos del ADN les dije que había un ADN que era el ADN mitocondrial, que se provenía solo de la madre, que era más chiquito y que estaba relacionado con las cuestiones energéticas de la célula. Bueno, les voy a contar una historia muy breve, que es la historia de este procedimiento, que son Isa y Luis, son una pareja heterosexual que se quiere mucho, desea mucho tener un hijo
y entonces quieren tener un hijo. Sin embargo, saben que Isa tiene un problema con sus mitocondrias. Sus mitocondrias no son completamente funcionales y tienen varios defectos. Como ya dijimos que las mitocondrias se heredan únicamente de la mamá, entonces en realidad las mitocondrias de Luis, en este caso, pues no son importantes. Si tienen o no tienen, están sanos, no importa, porque las que se van a heredar al bebé son las de la mamá. Pero de verdad ellos quieren tener un hijo y no quieren adoptar y no quieren otras opciones. Ellos quieren uno que tenga los ojos de Isa y el cabello de Luis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se propone para este tipo de parejas? Que aparte, o sea, no es solo que el bebé pueda nacer con mitocondrias defectuosas, sino que muchas de estas enfermedades mitocondriales provocadas por mitocondrias defectuosas ni siquiera les permite a los pacientes, o sea, a los bebés, pasar los pocos años de vida. Entonces se mueren muy tempranamente porque tienen muchas afecciones musculares, neurodegenerativas, no hay una cura precisa porque son muy complejas. Entonces es realmente un riesgo muy importante y provoca cierto grado de infertilidad porque ni siquiera sabe si puede llegar a desarrollarse ese embrión o ese feto y pues, no puede llegar a formar un bebé propiamente. Aquí es donde entra Ana. Ana es una persona ajena a ellos y ella simplemente es una mujer, tiene óvulos y tiene mitocondrias sanas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se fecunda con la información genética de Isa y la información genética nuclear de Luis. Y entonces el núcleo va a tener información de papá y mamá. Y lo único que vamos a hacer es que este núcleo se va a colocar en un óvulo de Ana. Entonces las mitocondrias van a ser de Ana y la información del núcleo van a ser de Luis y de Isa. Entonces el bebé resultante va a ser un bebé que se va a desarrollar de manera normal porque tiene mitocondrias sanas y que va a ser físicamente pues una combinación de Isa y Luis. Esta es una alternativa para este tipo de parejas que sufren de este tipo de infertilidad y esto también en su momento causó mucho revuelo porque justamente para poder llegar a esto se tenían que hacer algunos tipos de experimentos con embriones. En Inglaterra hubo una discusión muy grande, se hizo de la forma correcta, o sea, sí se discutió, se estuvo sometiendo a votaciones, etcétera, controversias, se analizó y al final con sus debidas precauciones, se desarrolló la técnica. Entonces, si no mal recuerdo, en 2016 fue cuando nació el primer bebé de 3 padres. Este es John Shank, que es el investigador que realizó esta investigación con el bebé recién nacido. Estos son los padres y la tercera, bueno, los padres, papá, mamá y la segunda mamá. Y bueno, actualmente ese bebé tiene aproximadamente unos 4 años y aparentemente hasta las últimas noticias que hubo, goza de buena salud y se encuentra en buenas condiciones generales. Ahora, ¿cuál es el sueño guajiro de todo farmacéutico? Bueno, pues yo creo que el mayor sueño es poder tener acceso a lo que llamamos medicina personalizada. Pero bueno, ¿cómo funciona la medicina actual? La medicina actual es que hay investigadores que desarrollan algún tipo de medicamento y antes de salir al mercado, así como las vacunas, incluyendo las vacunas del COVID, lo que hacen es probarlo. Prueban que sea efectivo y que sea seguro. Lo prueban primero en modelos in vitro, en células, luego posteriormente en modelos in vivo, pero usando animales o algún otro tipo de acercamientos. Posteriormente en un grupo pequeño de personas sanas, después en un grupo más grande de personas enfermas y al final en un grupo mucho mayor de personas enfermas. Y hasta que pasa todos esos filtros y se somete a revisión, entonces el medicamento sale a la venta. Sin embargo, estas poblaciones en las cuales se prueba este medicamento, pues son poblaciones heterogéneas. Ya vimos que todos somos diferentes por mucho o por poquito, pero estas diferencias pueden llegar a ser importantes. Entonces, por ejemplo, en este caso, hipotéticamente hablando, tenemos un ensayo clínico donde tenemos 25 participantes. De los 25, el tratamiento funciona para 20. Bueno, eso es maravilloso, funciona para la mayoría de los pacientes. Sin embargo, ¿qué pasa con esos 5 pacientes para los cuales o no funcionó o tuvo efectos adversos importantes? Pues se les está negando, entre comillas,
este acceso a esa nueva forma de tratamiento. Porque, como en este caso, hay un subgrupo que va a tener efectividad y seguridad, o sea, que va a ser una alternativa terapéutica adecuada. Hay otro grupo que a lo mejor no va a tener ningún efecto, ni efectos secundarios, ni efectos deseables. En este grupo dices, bueno, pues no pasa nada, pero todos los medicamentos tienen algún grado de efecto secundario. Digo, de menos pones a trabajar a tu hígado en algo que no sería necesario hacer. Entonces, la falta de efecto también es algo pues muy importante, porque igual no le está sirviendo para curar su enfermedad. Y otra parte importante es que puede haber un grupo de pacientes que tengan efectos secundarios muy importantes que puedan provocarle daños mucho mayores a los ocasionados por su enfermedad, y entonces pues resulta también algo riesgoso. La medicina de precisión lo que busca es poder subdividir a la población en subpoblaciones que sean más parecidas entre sí, que compartan características más, pues características relevantes para el uso de un tratamiento, y que puedan darle como tratamientos más adecuados a esas características a cada subgrupo de población. Y entonces, en este caso, por ejemplo, haciendo uso de toda la información que nos puede dar las cuestiones genéticas, si hay ciertas alteraciones, mutaciones en su genoma, saber, por ejemplo, hacer extracción de tejido y analizar específicamente esas células, qué características tienen, tener acceso a información proveniente de la sangre o de la orina, y entonces conjuntar toda esa información para tomar decisiones terapéuticas. Decidir cuál es la dosis más adecuada para nuestra población, cuál es a lo mejor una molécula más adecuada que otra, etcétera. Entonces se da un tratamiento mucho más preciso, más personalizado, y lo que se espera es que cada grupo diferente pues pueda tener la misma efectividad y seguridad de sus tratamientos. La medicina personalizada como tal sería, y eso es como una utopía, que no sabemos si algún día sea real, esperemos que sí, es tener un medicamento específicamente para ti. O sea, para mí, Berta, tener mi medicamento que tome en cuenta toda la información de mi genoma, que si puedo desechar el medicamento más rápido, más lento, que si lo que se nos ocurra, pero que sea hecha específicamente para mí. Bueno, eso sería como lo ideal. Sin embargo, pues la investigación es costosa, el desarrollo del fármaco es costoso, el fabricar el fármaco es costoso. Entonces, todo eso representa costos tan grandes que realmente no es algo factible. Entonces, por eso la medicina de precisión es lo que creemos que es la opción para poder enfrentar de una mejor manera enfermedades tan complejas o tan importantes, por ejemplo, como el cáncer. Ahora, ¿qué hay de medicina personalizada o medicina de precisión actualmente? Les voy a dar un par de ejemplos nada más. Tenemos algunos, o la gran mayoría conocen este caso, que es el caso de Angelina Jolie. Actualmente es muy conocido que hay un par de genes, que es BRCA1 y BRCA2, que están muy relacionados con el cáncer de mama. Es como una de los factores genéticos que realmente influyen mucho en el desarrollo de esta enfermedad, hacen que sea una enfermedad más agresiva y también aumentan mucho la probabilidad de que puedas presentar esta enfermedad. Incluso puede ser que una persona que tenga alteraciones en alguno de estos genes es de 4 a 8 veces más susceptible de poder desarrollar un cáncer de mama. En este caso, Angelina Jolie pues hizo un análisis genético y entonces descubrió que tenía alteraciones en los dos genes. Esto hacía que su probabilidad de poder desarrollar cáncer de mama fuera muchísimo más alta que la de la población en general. Entonces, ella, como medida de prevención, lo que hizo fue hacer una mastectomía doble, o sea, quitarse los senos para poder reducir esa probabilidad de desarrollar la enfermedad. Fue algo muy agresivo el haber tomado esa decisión. Todavía en realidad ni siquiera sabe qué tan útil es una mastectomía bilateral en este tipo de casos, pero es uno de los ejemplos de cómo alteraciones en genes están directamente relacionados con alguna enfermedad en particular. Otro ejemplo que les voy a poner es, por ejemplo, este del VPH, el virus del papiloma humano. Este virus es sumamente común en la población en general y hay más de 200 subtipos diferentes de virus del papiloma.
Entonces, hay un estudio que se realiza actualmente, que es el estudio de genotipificación del virus. Tú tienes una infección con VPH y entonces quieres saber cuál de los 200 tipos diferentes que hay es el que tú tienes. ¿Y para qué te sirve esto? Te sirve porque puedes saber si es un virus de alto riesgo o de bajo riesgo, puedes tomar decisiones en cuanto a tratamientos y también puedes, por ejemplo, saber si el ponerte una vacuna va a ser útil o no va a ser útil dependiendo de los subtipos del subtipo o los subtipos que sean los que tú tengas. Esto, pues les digo, es algo que se usa actualmente y que es pues relativamente común. Pues, aparte sabemos que el VPH, bueno, el virus del papiloma, pues está íntimamente relacionado con cáncer cervicuterino, cáncer anal y otros tipos de cánceres, que pues son también de gran relevancia el no dejar una infección de este tipo sin tratamiento. En otros tipos de cáncer tenemos, por ejemplo, el cáncer de mama, que en un principio pues se trataba como cáncer de mama, ¿no? Ahora ya hay subclasificaciones moleculares que le llaman para saber que no todos los cánceres de mama son exactamente iguales. Hay diferentes categorías y cada uno tiene características distintas. En este caso, por ejemplo, tenemos un subtipo que se llama HER2 positivo. Este HER2 positivo es un subtipo que tiene como característica que expresa, o sea, hay muchas proteínas HER2 en todas estas células cancerígenas. Para este tipo específico de cáncer existe un medicamento que se llama trastuzumab. Este lo que hace es que va dirigido específicamente contra el HER2. Como todos los medicamentos, este es una inmunoterapia y la quimioterapia por sí misma tiene efectos secundarios muy importantes, es algo muy, pues afecta mucho, realmente mucho a los pacientes el llevar un tratamiento de quimioterapia y entonces agregarle un segundo tratamiento cuando no es necesario, porque este a su vez tiene sus propios efectos secundarios que no son descartables, también son importantes, y darle un medicamento con este, aparte de que es muy caro en comparación con otros medicamentos, que no le va a hacer efecto, porque si tiene un cáncer de mama que no es HER2 positivo, pues no va a servir absolutamente de nada. Entonces, pues es algo incluso absurdo. Entonces, en este caso, la combinación de este medicamento que es anti-HER2 con una quimioterapia convencional normalmente puede dar muchos mejores resultados en este tipo de pacientes. Puede ayudarte a modificar, no sé, a lo mejor la dosis o el tipo de quimioterapia que estás utilizando y entonces hacer de alguna forma menos agresivo el tratamiento para el paciente. Algo muy similar sucede, por ejemplo, con el cáncer de pulmón. En el cáncer de pulmón se han detectado igual mutaciones muy importantes en algunos genes, o sea, estos cambios de una letra o alguna omisión o lo que sea en genes, por ejemplo, como EGFR, ALK y ROS1. Para estos tipos de mutaciones existen también medicamentos especializados que atacan ese punto, como son el erlotinib para las mutaciones en EGFR y crizotinib si es que el paciente con cáncer de pulmón tiene una mutación ya sea en ALK o ROS1. Entonces, pues en estos casos, estos medicamentos pues son parte de los esquemas tradicionales ya usados, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde sí buscan si tienes estas mutaciones que son muy comunes en la población y entonces, si tienes alguna de ellas, te pueden o puedes puedes usar uno de estos tratamientos para tener unos mejores resultados y poder, pues, de alguna manera como luchar contra esta enfermedad, que es una enfermedad muy, muy agresiva y desgraciadamente cada día es más común. Y pues bueno, o sea, en general, pues estos son muchos de las aplicaciones relacionadas con genómica. Tal vez se las expliqué de una forma muy sencilla o no, no lo sé. Pero al final creo que nos podemos dar cuenta de qué tan importante es conocer nuestros genes y no solo conocer nuestros genes como tal, sino qué los regula, cómo son, no sé qué tanto hay de uno, de otro. O sea, todo esto que hemos ido explorando al final es información y es información que nosotros podemos usar para, bueno, específicamente para cuestiones médicas, para poder tratar enfermedades, para poder tener mejores resultados en cualquiera que sea el tipo de terapia que estamos utilizando. ¿Hacia dónde va esto de la medicina de precisión? Otra cosa maravillosa es la
interdisciplinariedad que hay actualmente. Hay muchos equipos de trabajo que tienen matemáticos, computólogos, físicos, ingenieros, médicos, farmacéuticos, nutriólogos, o sea, todo lo que se les ocurra, y muchos de ellos están tratando de buscar respuestas en todas estas áreas o subáreas de la genómica. Y pues bueno, o sea, al final para eso es la ciencia y está padrísimo la necesidad y esa, pues sí, esas ganas de colaborar entre todos para poder resolver muchas situaciones. Y al final, pues digo, se sabe mucho de genómica actualmente, pero también hay muchas cosas que se desconocen. O sea, todos los días, bueno, no todos los días, pero es frecuente que en la ciencia siempre, nunca puedes como asegurar las cosas y decir que son de tal manera, porque entonces al llegar nuevas tecnologías, eventualmente se empiezan a desmentir ciertos aspectos y te vas dando cuenta cada vez más de cómo realmente funcionan las cosas y qué tan interconectadas están. Entonces es algo padrísimo, tiene mucho futuro en muchas áreas y pues nada, a mí es algo que me encanta. A mí me gusta mucho estudiar la parte genómica de cuestiones relacionadas con cáncer, que también es una enfermedad muy compleja, sumamente compleja, y entre más entendemos cosas, más desconocemos otras, y entonces dices, es que ya no tiene sentido nada, y pues ni modo, así es la búsqueda del conocimiento. Entonces, pues para finalizar, quiero agradecerles a todos su atención. Tal vez me extendí un poquito, pero pues me encanta. Y entonces, pues nada más me despido, dándoles pues nuevamente las gracias y mostrándoles dos de mis hogares antes de la cuarentena, que uno es la UNAM. Tenemos aquí el edificio, la Biblioteca Central de la UNAM, que es un edificio precioso, es muy icónico, tiene este mural padrísimo que se llama Representación Histórica de la Cultura, fue diseñado y realizado por el arquitecto y muralista Juan O'Gorman. Y del otro lado tenemos el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que pues es muy querido para mí, y tenemos esta icónica escultura que se encuentra fuera del instituto, que se llama El Genoma Humano. Es una escultura realizada por Sebastián, un mexicano talentoso que también fue el que hizo, no sé si alguna vez andando en la Ciudad de México por Paseo de la Reforma hayan visto la cabeza de caballo, o que algunos llaman el caballito, también es una escultura de pues de este mismo escultor. Entonces, pues muchas gracias y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario o lo que sea, pues estoy a su disposición. Muchas gracias, Berta, por tu presentación. Abrimos la sesión para las preguntas. Si alguien tiene alguna duda, comentario, por favor puede activar su micrófono o escribirla en la sección del chat. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, maestra Berta. Soy David de la Universidad del Valle de México y pues de QFBT. Tengo entendido que el epigenoma es el que marca la actividad de las células, ¿verdad? ¿A qué te refieres con la actividad de las células? Bueno, es el que le dice, digamos, tú eres una célula de la piel y tú eres una célula de neuronal, o tú eres una célula del estómago, por así decirlo. Lo que marca esas diferencias entre una célula y otra son los niveles de expresión, o sea, qué tanto se expresa un gen o se expresa otro. Y lo que regula esa expresión es justamente, en parte, porque no es todo, pero la mayor parte son cuestiones epigenéticas, que son esos marcadores sobre el ADN que silencian o activan genes. Ah, ok, muy bien. Bueno, entonces, digamos, a lo que voy con esto, Sí. había investigado un poco sobre las células senescentes, que son las causantes de que nosotros que envejezcamos, y mencionan por ahí algo que encontré, que digamos esta afección sobre el epigenoma es lo que podría también ser una causante del envejecimiento. Entonces, digamos,
cuando el epigenoma falla, la célula pierde, por así decir, su identidad. Y digamos, si tuviéramos una célula de la piel que se convirtiera en una célula neuronal, pues no habría tanto problema, por así decirlo. Pero si tuviéramos una célula neuronal que se convirtiera en una célula de la piel, ahí ya tendríamos un gran problema. Entonces, digamos, por si esto es cierto, ¿cómo es que podríamos mantener bien nuestro epigenoma para ahora sí que pues tratar de cierta forma de evitar el envejecimiento, ¿no? Que obviamente pues no se podría hacer nada más por hacer una sola cosa, ¿no? Sino que yo supongo que abarcarían varios factores para eso. Entonces, supongo que mi pregunta sería esa, ¿cómo sería esa cuestión de cuidar nuestro epigenoma? Y otra sería si, digamos, las enfermedades como el cáncer están directamente relacionadas al epigenoma. Gracias. Ok. Bueno, para empezar, todo está relacionado y todo está muy íntimamente relacionado. Entonces, a ver, son varios aspectos que están relacionados con tu pregunta. Las células senescentes propiamente son células que están envejeciendo y pues ni modo, o sea, es la vida y así sucede de forma natural. No es lo mismo, por ejemplo, una neurona de un niño que una neurona de un adulto. Las redes neuronales en los niños se forman muy rápido y muy fácilmente en comparación con los de los adultos. Igual, el sistema inmune no es por eso hay algunas vacunas que dicen, bueno, es que después de los 40 años o después de los 30 ya mejor ni las ponemos, porque de todas maneras su sistema inmune ya está desgastado y ya no va a funcionar de la misma manera. Eso es un proceso muy natural y eso tiene que ver pues con muchos aspectos distintos. Está, por ejemplo, lo de los telómeros, que son esos extremos de los cromosomas, que se sabe que cada vez que una célula se divide, entonces esos telómeros se van acortando y se van acortando y se van acortando. Entonces las células más viejas tienen telómeros cortos. El epigenoma tiene que ver con todo. O sea, hay marcas epigenómicas que tienen que ver con este tipo de cáncer, hay marcas epigenómicas que tienen que ver con absolutamente todo. ¿Se puede cuidar o prevenir y demás? Sí y no. O sea, se puede cuidar porque si tienes una buena alimentación, si tienes un estilo de vida más sano, entonces esas marcas epigenéticas, o sea, ese tipo de cambios en nuestra dieta y en nuestro modo de vida, el no estar sometidos constantemente a estrés, de alguna manera ayudan a que no se desgaste tan fácil todos nuestros sistemas o sea, en general todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, pues sí se puede prevenir, pero no es una prevención, o sea, es una prevención general o generalizada. Ahora tú mencionabas también algo de que si los fibroblastos se pudieran convertir en neuronas y luego las neuronas en fibroblastos, eso es algo que de manera natural no se puede. Por eso es que en muchas ocasiones usan, por ejemplo, células de cordón umbilical o lo que llaman ahorita, que también es muy famoso, las células madres o células troncales. Cuando se está desarrollando un embrión, prácticamente cualquier célula, o sea, cualquier célula puede convertirse en lo que se le ocurra. Entonces, una célula puede convertirse en piel, tanto como convertirse en una neurona o como convertirse en una célula del hígado o convertirse en lo que se le dé la gana. Conforme se va adquiriendo el compromiso, que así es como técnicamente se le llama, entonces las células ya no tienen la posibilidad, o sea, por ejemplo, una célula adulta ya no tiene la posibilidad de convertirse en algo más. Hay algunas células en algunas partes del cuerpo, como las hematopoyéticas, que están constantemente formando nuevas células sanguíneas, que sí tienen cierta libertad para convertirse en algo, ¿no? Por ejemplo, las células de la línea mieloide, pues tienen la libertad de convertirse en glóbulos rojos o probablemente en megacariocitos para formar plaquetas, pero nada más. O sea, de ahí no puede ni siquiera saltarse a formar glóbulos blancos, porque eso ya está como determinado de esa manera. Entonces, pues eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Y
pues lo que sí es un hecho es que todo está íntimamente relacionado. Entonces, tanto hay cuestiones epigenéticas relacionadas con cáncer, como hay cuestiones de propia expresión de los genes, hay todo, o sea, todo está influyendo constantemente una cosa con otra y es una constante retroalimentación. Ok, muy bien, Miss. Bueno, me acaba de librar de varias dudas que tenía y pues bueno, solamente me queda agradecerle por la conferencia A y ti, pues David. estuvo muy interesante y pues gracias, espero que algún día tenga la oportunidad otra vez de recibir clases de usted y pues sería todo. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, David. ¿Alguna otra pregunta por parte de nuestros invitados? ¿Y asistentes? No, de mi parte, gracias, Betty. Gracias a ti, Omar. Súper interesante la conferencia, Betty. Habla Carmen desde Veracruz. Y bueno, no es mi especialidad, pero quise escuchar para aprender un poco más, o para aprender algo de ello, y bastante digerible. Entonces, capté algunos temas importantes y muy padre. Hasta tu prima estuvo aquí un ratito en el receso y le encantó tu presentación. Muchas gracias porque lo hiciste bastante digerible para las personas que teníamos o tenemos muy poquitas o nulas bases. Gracias, excelente. Felicidades. Gracias. ¿Alguien más tiene una duda? Bueno, en lo que se animan nuestros participantes a preguntar, yo tengo una duda, Berta. Hablabas sobre las terapias utilizando virus. Y también mencionaste que CRISPR-Cas es más como preciso, podríamos decirlo, para orientarlo. En el caso de los virus, ¿cómo saber dónde se integra este DNA externo? Eso, fíjate que de hecho no estoy muy segura de cómo, o sea, si se integra, o sea, sé que hay regiones que favorecen que se integren el DNA viral, pero ¿cuáles son los marcadores para esas regiones? La verdad es que no lo sé, no me he metido a leer un poco más de eso, pero puedo checarlo y te platico. Tengo la misma duda, si tengo esta duda. Sí. Ok, pues por aquí, mira, te están felicitando. La maestra Tania Vázquez dice que todo muy bien, que quedó muy claro. Muchas gracias y felicidades. Gracias. También profesor Carlos López, que dice, te felicita, que estuvo muy interesante tu ponencia. Me uno a ese comentario. ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda? Pues te quedó súper claro, Berta. Muchas gracias. Entonces, si no hay más dudas, entonces, por nuestra parte, la Universidad del... Ah, mira, aquí salió una pregunta, perdón. Veamos. A ver, sí, dice, ¿podría comentarnos si la física tiene alguna injerencia en el estudio de la genómica? Sí, por supuesto, totalmente. O sea, justamente lo que les decía de estos grupos interdisciplinarios tiene todo que ver. O sea, al final, por ejemplo, para hacer predicciones de crecimiento tumoral, tienes que considerar muchas variables físicas. Muchos de los métodos que están relacionados con entender la dinámica o las relaciones en las redes y demás, necesitas de gente que tenga este tipo de background, que maneje cuestiones de modelados matemáticos, de cómo son los distintos sistemas. Digo, yo no soy física, me gusta, pero en realidad sé muy poco. Pero a mí me ha tocado trabajar con físicos, o sea, con físicos teóricos que están muy metidos en cuestiones biológicas
y por supuesto que tiene cabida. El Instituto de Física aquí en la Universidad Autónoma es uno de los más importantes en cuanto a la investigación que desarrollan en San Luis, y muchos de esos laboratorios están estudiando cuestiones de genómica, cuestiones de cáncer, entonces por supuesto que tiene mucho que ver. Hay, por ejemplo, algo que no mencioné probablemente de las tecnologías de nueva generación, secuenciación de nueva generación, es el uso de bioinformática y de programación. Ahorita, pues ya ven que está también muy pues muy importante estos avances en la computación cuántica, que es algo totalmente físico, teórico. Y al final, pues este tipo de análisis, como son cantidades bárbaras de información, pues requieren tanto de modelados matemáticos como de cuestiones físico-químicas. Incluso hay muchas universidades que están especializadas en estudios de genoma y lo que buscan son matemáticos y físicos. Dicen, bueno, biólogos ya tenemos demasiados, necesitamos matemáticos y físicos que estén interesados, y o sea, ahorita pues es lo que se está buscando, justamente integrar y poder resolver esas cosas que no están dentro de nuestra competencia, que nosotros no dominamos y que podemos entender cuestiones básicas, pero que necesitamos físicos y matemáticos que nos ayuden a poder darles ese significado a la información. Entonces, totalmente. Bueno, por aquí nos responden que muchas gracias por tu respuesta. Otra pregunta es, ¿qué tan avanzado está el campo de investigación genética en México? Hay mucha, o sea, en realidad yo creo que en cuestión de investigación sí hay, o sea, hay mucha gente que hace genómica en México, hay muchas colaboraciones internacionales, entonces, o sea, en realidad sí, o sea, sí existe el interés y en parte el conocimiento de este tipo de aspectos. Sin embargo, lo que nos sigue limitando con respecto a otros países es sobre todo pues el dinero y o sea, como mencionaba, o sea, hay muchas tecnologías, pero en la mayoría de los casos no tenemos acceso a ellas como quisiéramos o como los tienen otros países por falta de presupuesto. Entonces, de que hay gente que sepa y normalmente son gente que se relaciona mucho con estas colaboraciones internacionales o que se interesa por hacerlo, sí hay, o sea, sí hay muchos avances, pero sí es claro la limitación que existe en cuanto al acceso a las tecnologías de forma pues más aterrizada, por así decirlo. Hay relativamente poca gente que está explorando, por ejemplo, cuestiones bioinformáticas, pero en los últimos años ha aumentado también la gente que se empieza a interesar en estos temas. Entonces, pues nos falta, pero de que hay muy buena investigación que se realiza en nuestro país en diferentes universidades. Sí, eso también es cierto. Y si no te vas a otro país, al menos las personas que tienen la oportunidad de poder hacer investigación de manera oficial aquí en México, pues sí es muy necesario tener colaboraciones con otras personas justo para poder ampliar un poco pues los alcances de nuestra investigación. Bien. ¿Nos podrías decir así rápidamente, Berta, qué estás trabajando ahorita en tu doctorado ahí en el INMEGEN? Ok, sí. De hecho, ahorita lo que yo estoy haciendo es estoy estudiando cáncer de pulmón, adenocarcinoma, y justo lo que estamos tratando de buscar son esas características particulares de las personas o de la población mexicana dentro de este tipo de cáncer. Digo, el adenocarcinoma es del cáncer de pulmón, es el subtipo más común, y pues al final o la gran mayoría de los estudios de cuáles son las mutaciones, lo que mencioné de los genes de cáncer de pulmón, pues se estudia en personas de Estados Unidos o europeas, que es donde está el dinero, o chinas. También hay muchos estudios de personas asiáticas, pero pues justo queremos saber cómo es nuestra población con respecto a estas variantes genéticas que pueden tener influencia en el cáncer de pulmón, y de eso se trata mi trabajo de doctorado, entre otras cosas. Excelente, gracias. Para entender el impacto a ver, dice la pregunta, ¿existe algún genómico para entender el impacto del COVID?
¿El impacto en qué sentido, Hugo? Hola Berta, muchas Hola, felicidades. muchas Sí, gracias. sobre algún estudio donde pudieran a nivel genómico entender cómo es el impacto, o sea, la susceptibilidad de los pacientes a infectarse por COVID, desarrollar un cuadro más grave o inclusive la muerte. Sí, de hecho hay muchos. Ahorita todo lo de COVID, pues por obvias razones está en boga. Hay muchos artículos que están en preimpresión y que están disponibles en la red. Y ahora sí que toda la comunidad científica de todo el mundo está buscando asociaciones, justo, o sea, ver si hay algo que relacionado con susceptibilidad. Por ejemplo, también están buscando, aquí en México se están secuenciando las muestras de los pacientes positivos de COVID para ver si han existido algunas mutaciones de si es el mismo el virus que está aquí con el virus que salió de China o que está en Estados Unidos, en Italia, en otros países. Y sí, o sea, definitivamente sí hay muchos estudios al respecto. No sé con certeza, por ejemplo, si hay un gen en específico que pueda hacerlo más o menos susceptible, pero sé que son cuestiones que se han ido trabajando y de lo que he estado leyendo últimamente relacionado con COVID, o sea, sí he visto muchos trabajos que abarcan distintos aspectos. Perfecto, gracias. Sí. Yo otra duda. Ya Dime. me dan cuerda con estas preguntas. Sí. ¿Existe diferencias, por ejemplo, en genoma entre diferentes poblaciones, supongamos los chinos con los mexicanos, que hagan más susceptibles a la población a una enfermedad? Sí, totalmente. O sea, de hecho, incluso polimorfismos, que habíamos dicho que eran cambios que se encuentran en un gran sector de la población, sí se han relacionado con susceptibilidad de enfermedades y a muchos tipos de enfermedades. Tanto polimorfismos, o sea, estas variantes genómicas, que de hecho por eso es que adquiere relevancia un trabajo como el mío que estoy llevando a cabo, porque sí se ha visto. Por ejemplo, yo parte de mis antecedentes tengo una comparación entre pacientes estadounidenses contra asiáticos y las mutaciones son, o los cambios y las variantes que vemos entre una población y otra, sí hay, o sea, sí hay diferencias e incluso nosotros, bueno, se cree que esas diferencias hacen que los procesos carcinogénicos puedan ser distintos, o sea, que uno tenga, o sea, voy a decir una burrada, pero por ejemplo, que uno tenga mucha más proliferación y el otro sea mucho más metastásico, ¿no? Y no necesariamente al tipo de cáncer, sino a las variantes que existen en el paciente. Entonces, sí, definitivamente sí existen diferencias relacionadas con susceptibilidad para muchas enfermedades. Ok, muchas gracias. Otra pregunta por aquí. David, ¿qué tan probable es tratar el Alzheimer con CRISPR? Es una posibilidad. Sin embargo, pues todavía todavía no llegamos a ese punto. Como mencioné, los estudios con CRISPR se están realizando, pero pues no es tan sencillo, ¿no? O sea, les digo, una cosa es la teoría y tener todo el sustento de que funciona y otra cosa es meterte al laboratorio y que realmente funcione como tú esperas. Y otra cosa muy importante es lo limitados, pero esas limitantes son buenas, que estamos por cuestiones éticas. Entonces, todo lo que es trabajar con humanos, pues sigue siendo algo delicado y entonces también de esa forma, pues se va haciendo lenta, pero no lo digo como una forma negativa, sino al contrario, el poder llegar a esos resultados o a ese tipo de aplicaciones, por así decirlo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien. Entonces pasamos a agradecer a nuestra conferencista, la maestra en ciencias Berta Guadalupe Rueda. Aquí les presento el reconocimiento que por parte de la Universidad del Valle de México, Campus San Luis Potosí, extendemos por su participación como ponente en la conferencia Genómica en la Medicina Actual. Por siempre responsable de lo que se ha cultivado, dando fe el maestro Saúl Eduardo González, nuestro rector de campus, y la doctora Guadalupe Sánchez de la Torre, directora de la Escuela de Ciencias de la Salud.
Muchas gracias, Berta, por tu excelente conferencia. Muchas gracias, Miriam. Agradecemos tu tiempo e invitamos a los participantes a registrarse en este código QR o pueden ingresar también al link en donde pueden registrar sus comentarios de qué les pareció la conferencia. Nosotros ya se los haremos llegar a nuestra ponente y también pueden darnos información de qué otros temas les gustaría ver en este ciclo de conferencias. Entonces, hoy damos concluido el ciclo de conferencias por parte de la Academia de Nutrición y QFBT y agradecemos infinitamente a Berta por esta excelente conferencia. Muchas gracias. Igual agradecemos a todos los participantes por su asistencia, sus preguntas y sus comentarios. Bien, acabo de poner el link en el chat por si quieren ingresar directamente desde ahí.
Hola, Libby. Hola. Listo. Listo, ya lo saqué. Súper, ya terminó. ¡Terminamos! O sea, el maestro Saúl estaba de escapista.